su vida, ¿sí? El éxito consiste en primer lugar y por encima de todo en hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos, hacerlo a su manera y hacerlo en su momento. Muchas veces hay oportunidades que se nos van porque pensamos que no estamos preparados, pero Dios te ha mandado. Si Dios te ha mandado a predicar, a hablar de Él, en tu trabajo, en tu oficina, en donde estés, debes hacerlo. Ser exitoso en verdad en la vida, para mí, es tener a Cristo en mi corazón. Es poder estar feliz con lo que tengo, siendo agradecido con tener una familia, una casa, porque hoy en día, como antes, de una u otra manera quería fama, reconocimiento, pero hoy para mí el éxito es tener una familia sana, una familia bonita, es poder tener un lugar donde tenerlos a ellos, es tener la posibilidad de moverme, de movilizarme, es tener cómo comer, cómo poder solventar las necesidades de mi familia. Para mí ese es el éxito hoy en día. No, mi amor, ahí no, cuidado te caes, ven para acá. Por ahí no. ¿Qué puedes caer? Dice, el éxito también consiste en contar con Dios. Dice Abraham y Sara, ¿no? Ellos aprendieron a contar con Dios y a esperar. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham. Para resumir, Sarai le dijo a su esposo Abraham que como Dios ya le había dado la promesa, pero había pasado mucho tiempo, que tuviera un hijo con su sierva, y tuvo un hijo el cual de una u otra manera no fue bueno para su hogar, para su familia, porque no supo esperar, y al final Dios le dio su hijo Isaac a Abraham, ¿no? Entonces a veces no sabemos esperar, y al no saber esperar, al no tener paciencia, nos alejamos del propósito y de la voluntad de Dios. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en su tarea. Bueno, aquí hay varios versículos de a veces no contar con Dios y actuar bajo la emoción, y eso nos aleja de... ¿Me regalas agüita? Ve con mamá. Pasarse los límites. Entonces hay límites que nosotros debemos de poner, que les hablaba anteriormente, ¿no? En nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Dice, por alguna razón nos parece imposiblemente difícil esperar, escuchar y respetar nuestras limitaciones. En Salmos dice, persevera o preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Chicos, a veces nos pasamos los límites. Debemos de entender que tenemos límites, y algo que nos da esa capacidad de esperar es aceptar que debemos de saber y entender los tiempos de Dios. Que a veces nuestros tiempos no son los más adecuados, y cuando sabemos esperar, Dios nos va a dar en su momento. Cuando aprendemos a esperar, Dios obra en su momento, y los de Él sí son perfectos. Dice acá esto está en Romanos, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En su tiempo vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, hay que tener un corazón dispuesto. Hay que preparar nuestro corazón. Permanecer en el estado de la indiferencia. Mosquito. ¿Qué pasó, mi amor? El grado en que estemos dispuestos a cualquier resultado o respuesta por parte de Dios es el grado en el cual estamos listos para oír realmente lo que Él nos quiere decir. Si nos estamos aferrando o apegando en demasiada
en demasía o un resultado y no a otro, no vamos a escuchar con claridad a Dios. Nuestros oídos espirituales estarán ensordecidos por el estruendo de nuestros amores, temores y apegos desordenados. En Romanos 12:2, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es buena, cualquiera que sea el resultado, ¿sí? Estamos apegados a toda clase de cosas secundarias como los títulos, las posesiones, los honores, los lugares, las personas, la seguridad, las opiniones de los demás. Cuando esos apegos son excesivos, se convierten en retenciones desordenadas o incluso en amores desordenados que sacan de Dios o a Dios del centro de nuestra vida y lo suplantan, convirtiéndose en el centro mismo de nuestra identidad. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Para que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta, debemos de siempre ponerlo a Él en primer lugar y no cambiarlo, porque a veces cambiamos a Dios o lo sacamos del primer lugar por una posición, por un título de trabajo, por unos honores, por alguna persona, por la seguridad del dinero, por una opinión de los demás, ¿no? Entonces es importante guardar a Dios siempre ese primer lugar y entender nuestras limitaciones. Dice en Corintios 12:9, Dios habla hoy, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, el amor de Dios es todo lo que necesitas. Él puede llenar cualquier vacío que tengas. Y Él se perfecciona en su debilidad, lo que les explicaba anteriormente. Dame un segundo. Alejarnos de las críticas y de las ofensas. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sin que nuestro corazón se dañe, porque a veces nos permitimos no decir las cosas a tiempo y de una otra manera nos dañamos nuestro corazón por no perdonar, por no hablar las cosas a su tiempo. Entonces, sacando fuera todo ello, no permitiendo que eso sea una piedra de tropiezo para con nosotros. Ya, mi amor. Ya es hora que te vayas a dormir. Y yo también. Ya casi vamos a terminar, chicos. Vamos con pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Libres del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal... Ya puedo dormir, ¿no? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces nosotros tenemos que vivir no para los demás, no para satisfacer a los demás, sino para hacer la voluntad de Dios, del Padre, de nuestro Padre eterno. Entonces muchas veces vivimos queriendo satisfacer a todos y eso es imposible. Algo que yo he aprendido de mi vida es que yo he hecho las cuentas y he aprendido a decir sí y no, cuando debo decir sí y no. Hay veces que nosotros no decimos no por pena, no. Tú no puedes dejar de pasar tiempo con tus seres queridos, con los que amas, por hacer cosas que no quieres, por ir a lugares que no quieres, por compartir con personas que no quieres. Dice ser un pescador. ¿Cómo ser un pescador? Dios nos ha llamado a liderar y empezar pescando. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal.
Has hecho que los seres humanos sean como peces en el mar, como criaturas sin dirigentes. Entonces nos ha mandado a ser pescadores de hombres, de una u otra manera a bendecir a otros a través de su palabra y tener prioridades en nuestra vida. En el reino de Dios versus el reino del hombre. En Lucas 5, 2, 3 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartasen de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Dios te va a mover siempre que te dirija. Él mueve la circunstancia. Entonces, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él creyeron en Dios. Entonces, para ti debe ser un estilo de vida ser un pescador de hombres, ser una persona que de una u otra manera lleves a Cristo por cada acción, por cada acto, por cada palabra que saques de tu boca. En Romanos 14, 10, 14, 15 dice: ¿cómo pues se invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, tú. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Para ser un pescador de hombre hay que descubrir nuestros obstáculos, ¿no? Los obstáculos que pueden haber para que tú puedas llevar la palabra de Dios, ¿no? Entonces en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué te puede impedir pescar hombres? Pelear contra el hombre. Tú debes de pelear contra el espíritu, contra los principados, contra las potestades, contra aquellos que manejan el hombre. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esos principados y esas potestades. Cecilia, en un ratico vamos a orar, claro que sí. Espero que Dios sea fortaleciendo tu vida, tus sueños, tus añoranzas, cada paso que des seguro porque vas con Él. En Filipenses 3:13 dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, el pasado, las rebeliones, esas enfermedades, esas ataduras, y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, que es a través de su gracia. Es importante también entender que no podemos tener una comunicación no violenta. Entonces, ¿qué es una comunicación no violenta? La comunicación no violenta lo podemos ver en Santiago 1:26. Dice: si alguno se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo, y de nada le sirve tanta religiosidad. El que mire que esté firme, mire que no caiga. Carol, bendiciones. Debemos hablar desde nuestro corazón. Sí, ¿cómo hablamos de nuestro corazón? Nuestras palabras son la expresión de lo que percibimos y los sentimientos que deseamos. En Mateo 12:34 dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una persona emocionalmente sana, que tenga una comunicación inteligente, habla cosas buenas. Cuida su corazón, porque de lo que hay en su corazón habla la boca. No anda diciendo vulgaridades. Cuida y recuerda la esencia de Dios que está en él. En Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor
permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo permaneces en Dios? A través de su amor. Mira lo que dice la palabra: les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Si dijeron cosas buenas, se salvarán. Acabando la batería, pero hasta que no se me acabe no terminamos. Claves para comunicar. No juzguen, comunica tu necesidad. A veces juzgamos y no comunicamos nuestra necesidad. Es, por ejemplo, decir: tú no haces esto en la casa, tú no lavas los platos, tú no haces esto, siempre vengo a la casa y todo lo dejas tirado. No, es: mira, yo tengo la necesidad, porque a mí me gusta el orden de que tú alces las cosas, de que tú, por favor, cuando comas algo, laves los platos. Necesito que me ayudes con eso. ¿Ves la diferencia? Tú, y decir: mira, quiero que sepas que mi necesidad es que la casa esté limpia. Y no puede estar limpia si tú no haces las cosas, si no estás alzando lo que dejas tirado. ¿Sí? Es hablar nuestra necesidad y no decir y no juzgar y no, porque a veces eso va a ocasionar más conflicto. Entonces Dios habla hoy, por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otros, no importa quién seas, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen con ellos. Obsérvate a ti mismo. ¿Qué está vivo en ti? ¿Cómo mejoraría tu calidad de vida? ¿Qué es lo que enriquecería tu vida? Aprende a comunicar estas dos cuestiones con sinceridad, sin ningún tipo de crítica, y verás cómo tu comunicación mejora en tu casa. Mira, estas son recomendaciones. Nunca asumas. No asumas que algo se hizo. Muchos de los conflictos o de los momentos en comunicaciones difíciles que tenemos es porque asumimos cosas que no han pasado. Esta persona es así simplemente porque nunca habla, esa persona es mal geniada, esa persona no. Cuando lo conocemos nos damos cuenta que es una maravillosa persona, porque estamos asumiendo. Otra cosa que hacemos es culpar. Mira, hacer responsable a la otra persona de nuestras emociones es lo peor que podemos hacer. Conéctate contigo y los demás. Esto ayuda a mejorar en ti la compasión. Esto fortalece tu compasión hacia los demás. Enfócate en tu necesidad. Aprende un lenguaje para expresar lo que siente y que las necesidades que existen en ti, en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, y verás cómo las cosas se solucionan de una manera más adecuada. Hay dos maneras de solucionar los conflictos: tener razón o ser feliz. ¿Cuál prefieres? A veces peleamos por tener la razón. Es que tú lo haces y es que quiero tener la razón. Pero ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o en realidad ser feliz? Mira, Romanos 14:1 lo que dice: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Usa la herramienta de la petición. Ofrece una propuesta de acción clara, formulando positivamente lo que quiero de la otra persona. Acciones concretas. Mira, yo necesito que tú me ayudes más en la casa, porque llego de trabajar y llego cansada y encuentro todo desordenado, y eso me quita mucho tiempo y no me permite tener tiempo para mí. Así que yo necesito que de ahora en adelante tú puedas ayudarme un poco más en la casa de esta manera. Yo quiero que tú lo que ensucies lo limpies, que me ayudes a cuidar a Matías en ese tiempo para yo poder llegar, dejar las cosas en su lugar, para yo tener un tiempo para mí, para oración. Entonces es entender a través de las acciones concretas para llegar a acuerdos en pareja, ¿no? Dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, la blanda respuesta quita la ira siempre en nuestras relaciones. Es importante. A los seres humanos no les perturba las cosas en sí, sino cómo las ven, ¿sí? Resultado de un mal pedido, exigencia es rebelarse, queja, crítica, juzgar y manipular, insinuación, pelea o depresión. Tenemos que tener un poder por la empatía, ser empáticos. En Mateo 18:20 dice: por donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. La empatía no es estar de acuerdo. Recordemos esto. En Corintios 9:20 dice: me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley.
Las necesidades son regalos, ¿sí? Tenemos que tener una esencia de Dios siempre en nuestra vida. ¿Cómo tenemos una esencia de Dios? Aquí lo explica en Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Practicar el agradecimiento, por último, me parece importante. Lo vemos en Colosenses 3:15. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Eso es una buena comunicación, una comunicación no violenta. Es bueno cuando la practicamos. El acompañamiento efectivo. Ya me queda 8 de carga. A ver si alcanzamos. Un acompañamiento efectivo. Hoy me acaba la carga, todavía me quedan 8%. ¿Listo? Entonces, un acompañamiento efectivo. Colosenses 1:28 dice: nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que llegue a ser perfectos como Cristo. ¿Qué es? ¿Qué es un acompañamiento? Acompañar, reorientar de manera sabia y confidencial a los creyentes para que sea cual fuese su necesidad, se transforme en un paso positivo y de crecimiento a su vida personal, moral y espiritual. En Gálatas 4:19 dice: hijos míos, por quienes vuelvan a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los objetivos de hacer un buen acompañamiento a una persona cuando está pasando por situaciones difíciles es establecer objetivos cortos y a largo plazo, facilitar el siguiente paso de crecimiento, enfocarse en las necesidades y trabajar en ellas, reorientar en decisiones y pensamientos, sanar emocional y tomar guianza a través de la relación que hay en Cristo. Eso no ayuda, tomar decisiones por la persona. No puedes tomar decisiones por la persona, tienes que dejar que ella tome las decisiones. María, me escribes al Instagram, estoy como JD Osorno o Jesús David Osorno y te mando el devocional. Estrella, bendiciones, qué bueno tenerte por aquí otra vez. Llevaba rato sin verte y gracias por bendecirme de esa manera. Ayuda a sentirse mejor, dar órdenes, eso no lo debemos hacer nosotros. En Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Entonces, ¿cuál es el papel de un consejero en una relación? Hoy están aprendiendo harto, ¿no? También de psicología y de cómo ser un consejero. Dice Proverbios 27:19: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios nunca cambia. Dios es el mismo siempre. Mira, consolar conforta, afirma y valida. Hay dos maneras en la psicología de cómo hacer un acompañamiento. Está el que es consolador. El consolador siempre conforta, afirma y valida. Está el retador. La manera, cómo hace un acompañamiento retador, reta, confronta, redirige. ¿Sí? En la Biblia, el sacerdote es un confortador. Hay varias maneras lo podemos llamar de varias maneras. ¿Cómo actúa un sacerdote? Es confortador, es confesional, entrevistador, escuchante, piensa con, camina con, afirma la verdad, confronta al turbador. Está cómo hace el profeta en la Biblia. Él trata de convencer, de confrontar, de predicar, de aleccionar, de pensar por, hablará, proclamar la verdad, incomodar y confrontar. Aquí tengo el papel del aconsejado, ¿no? Dice en Mateo 7:6: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan o
desprecien. Reconocer que algo en su vida está mal. Entonces nosotros como las víctimas o como aquellos que necesitamos un consejo, orientación, dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces reconocer que algo está mal en mi vida, buscar el aporte o ayuda de otra persona. Eso nos ayuda también en nuestro proceso, ¿no? Estar dispuestos a un proceso de exploración o un cambio en nuestra vida. La relación del aconsejado y el consejero. Entonces debemos entender un poquito qué herramientas hay, ¿no? Simplemente desear ayudar a alguien a través del conocimiento y orar, aunque eso a veces no es suficiente, ¿no? Debemos de aprender nuevas técnicas, cómo ayudar a una persona que está pasando por momentos difíciles, por ejemplo, motivándolo, haciéndole retroalimentaciones, mostrándole los riesgos, resistir en el desaliento, la práctica y más práctica y persistir para que la persona pueda llegar a sanar, ¿no? Por lo que ha pasado, por el momento que la persona de pronto se siente mal, y generar hábitos en esa persona. Esa es la labor del Espíritu. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, o sea, el Espíritu Santo. Fases de la dirección espiritual: purgar primero. Debemos de mostrar y eliminar aquello que está mal en la persona, iluminando a esa persona para que ella pueda comprender aquello que está fallando. Y la unión, al final la unión con Dios y con el amor. Esto es un acompañamiento efectivo. Vamos a seguir ahora con... Me queda 5%. Vamos a ver si terminamos. Bueno. Tipos de acompañamiento. Hay un acompañamientos. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El acompañamiento en tiempos de crisis. Entonces, ¿qué es un tiempo de crisis, no? Son estados temporales de trastorno, desorientación y desorganización con dos características principales. ¿Cuáles son esas características? La primera, incapacidad de la persona y la familia para resolver el problema o desafío presente, utilizando los recursos, métodos y estrategia con la que él va, ¿no? El potencial para generar desenlaces positivos, o sea, oportunidades de crecimiento incluso en medio del sufrimiento. Esas son como las señales, ¿no? Las señales pueden ser físicas, como dificultad para dormir, dificultad para comer, disminución de energías, cansancio, dolor de cabeza, nerviosismo. También hay señales emocionales mentales como sentido de vulnerabilidad, ansiedad, irritabilidad, cambios drásticos de humor, dificultad para tomar decisiones. Señales de comportamiento como recurrir a diversiones para neutralizar la ansiedad, abusar de la comida, abusar de la bebida, aislarse a la sociedad, agotamiento físico, hipersensibilidad, incapacidad para tomar decisiones. O también hay señales espirituales como cuestionamientos sobre la presencia o el poder y la justicia y misericordia de Dios, sentimientos de indefensión, abandono o alienación, disminución o pérdida de sentido de propósito, desafíos de la fe y los recursos espirituales, necesidad de recuperar sentido de gratitud o esperanza o temor. La secuencia del proceso, esto sí ya es como mirar los eventos principales como la amenaza, la tragedia, el shock de la persona, el desequilibrio, mirar la precrisis de la persona. La resolución de la crisis va en el desarrollo del crecimiento, la restauración del equilibrio interior, equilibrio precario y el proceso de restauración que ya va en la postcrisis, ¿no? El proceso de la crisis, hay que ver también un poquito las emociones, la desorientación de la persona, el trauma, cómo se creó. No todas las situaciones críticas son traumáticas en el sentido estricto del término, es decir, física, emocional o espiritualmente, que sean violentas a causa de un serio daño que tiende a perdurar. Este es más técnico, no le quiero hablar tanto tema técnico. Vamos a ver si puedo avanzar acá.
cómo hacer un acompañamiento en tiempo de duelo, ¿no? Denme un segundito, comportamiento, en divorcio, en suicidio. Vamos a ver el último ya, porque ya me queda 4%. Aquí. Bueno chicos, ya estamos terminando. Espero que hayan aprendido hoy mucho, que Dios les haya hablado directo al corazón. Y siempre quiero terminar con una oración, así que me voy a apurar. Hay un acompañamiento en caso de adicciones o trastornos mentales. Entonces, ¿cómo hacemos ese acompañamiento? Dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, si estás pasando por alcoholismo, drogadicción, adicciones o medios, esta parte es para ti, ¿no? Entonces, el alcoholismo es un trastorno crónico y progresivo que consiste en una dependencia del alcohol, ¿no? Hay que tener en cuenta varios factores, como factores emocionales, genes, edad, género, historia familiar, y los indicadores, ¿no? Una persona alcohólica no puede dejar de consumir, experimenta lagunas mentales, tiende a esconder las bebidas. Asimismo, con la drogadicción, la adicción a las drogas ocurre cuando la persona se vuelve química y psicológicamente dependiente del uso continuo de las drogas, ¿no? Las razones por las cuales caen las drogas es la falta de destrezas para manejar situaciones de estrés. Puede ser el historial de una persona, la salud mental, cuando hay depresión, puede ser aparte de biología o genes que viene de tu madre, de tu madre, sí, o por el medio ambiente, ¿no? La influencia de los modelos. Entonces muchas veces eh, tu adicción a las drogas puede venir porque tuviste una madre que consumió droga, ¿no? No siempre hace parte de nosotros. Hay una adicción también a los medios electrónicos, ¿no? Se calcula que cerca de un 10% de la población de niños y jóvenes y adultos tiene a volverse adicto a los medios electrónicos. Las personas más vulnerables son las que muestran factores como los siguientes: sufren de depresión, baja autoestima, problemas de relación social, ansiedad, sufren algún tipo de desorden, hiperactividad o déficit de atención, ¿no? Entonces, también entra aquí la pornografía o juegos de azar. Se llama pornografía todo lo material sexual explícito que está diseñado para producir excitación sexual o estimular tipos de actividad sexual frecuentemente, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos indicadores? Personas